Hola, buenas tardes, noches, ¿cómo les va? Bueno, sin premios, vamos a las cuestiones. Habiendo desde mi lugar, después me dirán, agotado las referencias a las periodizaciones macro, estructurales, dejamos las coyunturales eh, a definir en cada instancia de unidades, ¿no? Aunque en algunos casos irán apareciendo la necesidad de reflejarlas. Bien, yo voy a hacer un recorrido en esta charla, monólogo, como quieran, que es, como casi siempre, algo arbitraria, porque, bueno, el concurso de la línea argumental no siempre está, aunque esté prefijado, no siempre va por el mismo lugar. Ese uso que hago yo tiene que ver con un recorrido argumental para, bueno, para que corra los nudos fundamentales de las problemáticas de la materia, pero no el desarrollo total, ¿no? Está claro que, bueno, que eso ustedes forma parte de lo que ustedes nos dan como alimento en el feedback. Bien, eh, digo, estructurada el comienzo, los cortes, los hitos y las duraciones de tipo económica que hemos marcado, podemos decir que uno de los grandes problemas que ha tenido la historia argentina en sus 200 años es el de haber surgido con una potencia económica eh, de cierta relevancia al punto de ser no, yo diría, el sitio, la economía en donde más invirtió la primera potencia, el Imperio Británico o Gran Bretaña, durante el periodo 1860, la primera década del siglo XX. Las inversiones de Inglaterra fueron específicamente concentradas en la Argentina más que en otras regiones del planeta. Esto declara que la Argentina tenía un futuro promisorio desde el punto de vista económico en el concierto de la división la división mundial del trabajo o la estructuración, digamos, de la Argentina como una fuente de, en este caso, materia prima alimenticia y consumo, constitución de mercado interno, necesidad de una infraestructura de transporte, de energía, etcétera, etcétera. A todo esto acudieron los capitales británicos y después alemanes, belgas, franceses, pero la diferencia entre los capitales británicos y el resto de los que mencioné, después van a entrar los americanos y va a ser muy fuerte, entre fines del siglo XIX y sobre todo eh, ya para la Primera Guerra Mundial y a la salida de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña tiene igualado el nivel de inversión en algunos rubros por los capitales americanos. Dicho esto, ese futuro promisorio, a partir del año 30, queda en un estatus, digamos, por lo menos de congelamiento, en un impasse. Y la década del 30 y del 40, con el cierre de las economías mundiales y el mayor proteccionismo, y después el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, deja a la Argentina fuera del marco de división de las tareas económicas en un marco global. Lo voy a decir rápido, la Argentina sigue teniendo un desarrollo de industrialización muy importante en relación con su población, la estructura de su territorio, en términos del alcance de sus mercados de importación-exportación, en relación a dos grandes economías, digamos, la brasileña y la mexicana. Vamos a tratar de compararnos con estos dos territorios, o sea, este, los dos mucho más poblados que el nuestro, en el caso Brasil, con un territorio muchísimo más grande, pero también más fragmentario
y, y en algunos lugares muy poco densamente poblados, o muy poco poblados. Muy bien, la Argentina entonces en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial elige un derrotero político que le trae consecuencias económicas. La Argentina no entra en el Plan Marshall y si bien su proceso de industrialización tuvo cierta continuidad, ese proceso de industrialización quedó abortado. La Argentina no entró en el siglo XX en el proceso de desarrollo. Ese proceso de desarrollo iba de la mano de sumarse al tren de naciones exitosas. Dice Aldo Ferrer, esas naciones exitosas son las que pueden vincularse porque autocentran, tienen un autocentrado, aunque tengan dependencia, tienen un autocentrado de sus posibilidades, sus recursos, su expansión al mercado y la brecha tecnológica que las separa de las olas de productividad y progreso en el marco científico-tecnológico no se expande, es decir, no crece esa brecha. Bien, la Argentina tuvo un crecimiento de la brecha que la separó fuertemente de la primera ola del vapor, en donde la primera potencia era Gran Bretaña, digamos, Francia la seguía y digamos otras naciones exitosas pero de un desarrollo atrasado o posterior fueron Alemania y Estados Unidos. Y digamos que al cabo de la Primera Guerra ya producen más acero, más buques y tienen un mercado que evidentemente amenaza al británico y supera al francés. En ese periodo la Argentina, después del vapor y después de la electricidad, la industria química, y después obviamente la energía del petróleo, es decir, esa segunda fase de expansión, de aceleración de los transportes o de la revolución de los transportes, Argentina ya pierde el tren. Contra otras economías que no pierden el tren y que están cerca de ese lote, como es el caso de algunas repúblicas escandinavas, Suecia, Noruega, como el caso de Nueva Zelanda, Australia. Bien, en menor medida el Canadá. Y después, en el curso de ese periodo hasta una nueva ola, en donde, digamos, ya dentro del siglo XX, la automatización, la electrónica, eh, la informática, etcétera, vuelve a desnivelar al núcleo de países exitosos, estableciendo un nuevo marco de referentes o potencias económicas por áreas del planeta, la Argentina vuelve a quedar relegada respecto de otras naciones que al comienzo del siglo XX están muy por debajo. El caso de muchas naciones del occidente europeo, Italia, ni hablar del núcleo de países, eh, las repúblicas del este que van a estar invadidas por la Unión Soviética, el nivel de consumo, el nivel de número de teléfonos por habitante, el número de automóviles por habitante, cualquiera de esas ratios o coeficientes dejaban a la Argentina en un lugar promisorio, pero siempre potencial, porque nuestra capacidad de consumo per cápita era un diferencial que estaba de la mano de nuestra producción de divisas, y esa producción de divisas estaba centrada todavía en un problema argentino que era el agregado de valor y la suerte que corría en el mercado internacional las commodities que fuimos vendiendo. Es decir, el país agroexportador en el 30 tuvo un buen golpe y la industrialización, si bien creció, no le dio a la Argentina un lugar en la promoción de exportación de bienes manufacturados. Ni como ya dijimos, ni alcanzó la autonomía o la autarquía en materia energética, ni tuvo una producción siderúrgica que le permitió la industria pesada. Dicho todo esto, la Argentina es entonces una potencia postergada, frustrada, y eso en el ánimo argentino queda grabado en una referencia permanente, que es un error, es una falacia que repetimos al hartazgo y que repiten muchos otros
convenciéndonos de algo que es erróneo. La Argentina es una república, un lugar del mundo que está tocada por un destino de grandeza, porque bueno, tuvimos la suerte que la naturaleza nos dotó de una cantidad de recursos, de potenciales. Bien, estos potenciales, como todos los potenciales económicos, tienen un momento en el curso de la humanidad en que se convierten de potenciales en recursos y pueden tener un valor en el mercado o pueden declinar ese valor hasta convertirse casi en inservibles. Por decirles algo, nadie hubiese comprado sílice, porque ¿quién quiere arena? Sin embargo, se convirtió en un recurso fundamental. ¿Y quién dice que el agua potable, por ir, sin ir más lejos, que es un recurso que estaba dado, regalado, va a ser un recurso que cada día tenga un valor más alto? Y podemos ir viendo en el curso de las necesidades de la humanidad que determina el mercado como eh, eh, recursos digamos que tienen un valor creciente, el caso del litio ahora u otros minerales y demás. Entonces, la Argentina no es rica. Sin embargo, decimos permanentemente que un país rico como la Argentina no distribuye adecuadamente, es injusto en materia de... es decir, tenemos toda una cantidad de argumentos, que muchos de ellos son válidos, pero la premisa de la que se parte es incorrecta. No, no es así. La Argentina no fue un país rico y si en algún momento tuvo una posición relativa respecto de su producto y su población, entonces decimos que el PBI de la Argentina lo colocaba en 1898 o en 1900, sí, en ese periodo la Argentina estuvo entre los primeros 10 países por producto dividida la población, porque Argentina era un país de gran producción extensiva, con baja población y, digamos, no tenía mano de obra intensiva. No necesitábamos mano de obra intensiva para la tarea agropecuaria a la que nos dedicábamos y la que nos producía ese producto que en relación a la población era un producto alto. De cualquier manera, la Argentina era un país, reitero, que en esta etapa tenía un potencial indudable. Muy bien, ese es un problema. Estamos convencidos de un destino que en realidad no estamos preparados para materializarlo. ¿Por qué? Porque no está como premisa. No es que decimos que tenemos que actualizar nuestra realidad económica. Asumimos de forma bastante hispanizante en el pensamiento que la riqueza es producto de lo dado y no producto de lo establecido como un esfuerzo de la ciencia, la técnica, la sistematización de un trabajo cada vez más dotado de articulación en el conocimiento y en el agregado de valor. Por ende, nunca estamos muy centrados respecto de todo lo que no tenemos y tenemos que comprar del exterior. Por lo tanto, esas premisas que dicen en algún momento, cerrémonos como economía, son premisas que en realidad apuntan a un deterioro mayor de la brecha que nos separa de las naciones que siguen prosperando en términos de productividad. Estas palabras, estos conceptos que uso pueden caerles mal porque tienen mala prensa, pero en realidad yo estoy hablando de economía. Siempre que hay un bien o un servicio, ese bien o ese servicio tienen una productividad o no la tienen. Esa productividad se mide con un coeficiente. ¿Quién es el que compite en un mercado mundial cuando hablamos de productividad? El Estado. Si un Estado, en el ámbito capitalista estoy hablando, ¿verdad? Si un Estado, y en el ámbito capitalista y no capitalista, porque digo, China o la Unión Soviética, cuando salían al mercado mundial y comerciaban, y lo hacían de hecho con el mundo capitalista o con otro país socialista, más allá de esa economía política interna, lo que hacían era poner a competir su nivel de productividad. Primero, la paridad de su moneda le permite una articulación de los salarios internos con los salarios
de otras naciones con las que se están intercambiando. Contar con energía y producirla y tenerla fluidamente y distribuirla eficazmente con bajo costo es un elemento de productividad. Que los trabajadores sistematicen su labor, tengan una alta calificación y produzcan más en menos tiempo, implica una ratio de economía que es productividad. Hacemos más barato algunas mercancías, o sea, producimos en forma más barata algunas mercancías que otras economías. Eso nos hace más rico en el tiempo, en el concierto del intercambio mundial. Trasladémoslo a nuestro periodo de oro. ¿Qué es lo que tenía Argentina? Aguadas y una pradera inmensa, con gigantescas manadas de reses que crecían al arbitrio de los soles y los pastos. Solo con algunas mínimas inversiones empezamos con esto de los cueros, digamos, las carnes saladas. Después introdujimos una cantidad de mejoras tecnológicas, separamos los campos, maquinaria agrícola. Todo esto que digo, piénsenlo en términos de las relaciones. Esas fuerzas naturales que evitaban llevar agua al lugar indicado, que tenían temperaturas que permitían y humedad, que permitían varias cosechas, era un nivel de productividad que otras economías tendrían que darle de manera artificial a sus praderas inexistentes, a sus valles o superficies. La Argentina entonces tenía una ratio de competencia que la hizo muy rica durante ese periodo, pero no se preparó para una instancia nueva en el mercado mundial. Volvamos al punto en el que me fui con esto de la productividad. Cuando en el mercado mundial decimos que la riqueza depende de cuántos bienes y servicios producimos en términos del estado macro. Después, en términos internos, ese producido, vamos a ver cómo lo distribuimos al interior. Eso es economía política. Bien, lo distribuimos de acuerdo a una ratio más igualatoria o más desigual. Y entonces decimos que hay un país injusto, que el capital se lleva tanto, que los intermediarios tanto, que los trabajadores independientes tanto, y que hay un nuevo coeficiente o ratio de plusvalía, lo meto a Marx, es decir, se le extrae el valor de producción al trabajador de una forma más ominosa, ¿no? Bien, entonces, la Argentina, un país capitalista que se definió en el mercado como promisoriamente capitalista, termina siendo este país rico, comillas, frustrado, que al cabo del mediados del siglo XX no termina de producir crisis internas que lo llevan a esta situación en la que estamos. Quiero pararme un poquito en este problema. ¿Qué decimos cuando decimos que devaluamos? Cuando decimos que devaluamos, decimos que el Estado, que es el que marca nominalmente el valor de aquel instrumento que porta valor, que es la moneda con la cual se mide nuestro trabajo, que es una mercancía más, junto al resto de las mercancías, ese Estado, que es el mayor deudor, nos cambia la ratio y nos quita valor a los que poseemos ese instrumento que lo promueve, que es una de las caras del Estado. El Estado tiene a la moneda como una de sus caras. La moneda es fiduciaria. ¿Qué significa que es fiduciaria? Que si mañana decimos que esos papeles todos los quemamos, y nos manejamos con dólares, ¿qué es la moneda? La creencia de que hay alguien que la emite y que va a dar fe, y que todos van a creer en esa fe por la cual circulan las mercancías con ese instrumento que oficia como parámetro de intercambio. Muy bien. Entonces, cuando devalúa, el Estado lo que dice es: soy tan deudor, tan moroso, tan parasitario y tan falso, que a los trabajadores les voy a quitar parte de lo que portan
con esa moneda y los voy a alargar nuevamente a que compren menos mercancías, sean más pobres. ¿Por qué digo a los trabajadores? Porque cuando se devalúa en realidad no se le puede quitar a aquellos que tienen su riqueza en mercancías acumuladas. Si alguien tiene máquinas, autos, produce autos, o tiene bienes, esos bienes tienen un mercado de valor que se medirá con esos instrumentos. ¿Entienden? Pero su riqueza depende de la acumulación de esas mercancías. Nuestra mercancía como trabajadores es nuestro tiempo, que recibe un estipendio, un salario. Entonces, digo, nosotros tenemos que pensar que cuando se compite a nivel mundial, compiten los estados. Si un estado es ineficiente, lo que está haciendo es obtener más o menos recursos de la sociedad, los puede hacer de manera muy ineficiente, sin cobrarle impuestos a los que le debe cobrar impuestos fáciles a todos los que tiene cerca y fácil de agarrar, ¿entienden? Y entonces, esa recaudación, el fisco, es una de las partes del trabajo del Estado que después ofrece servicios, con eso que extrajo de las actividades económicas internas. También extrae de las actividades externas, importación, exportación, de las filiales de las empresas y todos los que nos mandan dinero y bueno, en fin. Entonces, eso compone un producto en donde el que oficia y compite es el Estado. Pues el Estado nos dice a nosotros que somos ineficientes, que gastamos más. Ahí después la cosa se complica. Hay parte de verdad en todo esto porque finalmente un Estado es el consumado de los que hacen los agentes económicos. Todos nosotros, las familias, las empresas y demás, podemos consumir más de lo que ahorramos. Si somos todos austeros y lo reinvertimos en productividad, si vemos los nichos para agregar valor a nuestros productos, o si somos ociosos y pensamos en un consumo suntuario o digamos, o banal, o más o menos banal. Tengamos 20 fines de semana largos por año, por ejemplo. Trato de ser lo más abogado del diablo que se pueda, para que pensemos en términos económicos, no en términos políticos. Cuando pensamos en términos políticos, la economía, lo que nos pasa por lo general es que los políticos nos mienten. Todos los políticos, desde el primero hasta el último. En esto quiero que entiendan que todo aquel que asume las riendas del Estado es como Estado el agente económico en un mercado. Es el agente más importante, porque es el que emite la moneda, el que nos cobra impuestos, el que nos da servicios, y en muchas ocasiones el que marca los parámetros sobre los cuales nos pagan los salarios, o articula la normativa a través de la cual nuestros patronos deciden emiten criterios o tienen que ajustarse a normas para regular nuestros salarios. Muy bien, acá creo que ya les marqué una serie de problemas de toda la historia argentina del siglo XX. El tema del consumo, el tema del ahorro, el tema de el bajo volumen que tiene nuestro crédito interno. Sí, ¿qué es el crédito interno? Bueno, todos los argentinos ahorramos y si nos bancarizamos y confiamos en un sistema eficaz de ahorro, podemos prestarle a más bajo interés a todos los que operan creando riqueza. Darán trabajo. Bien, todo esto que yo digo que es una teoría en el marco capitalista, en todo el marco capitalista, más socialdemócrata, más liberal, más neoliberal. Digo, bancos existen, la institucionalidad bancaria funciona por esto, la regula el Estado. Este es un problema, el consumo y el ahorro. Otro problema es la creencia, sí, la creencia que nuestra ciudadanía va acompañada de una conducta que hace a un formato de credibilidad capitalista. La tercera es los estados que nos representan han actuado en contra de esa famosa riqueza a la que hay que acompañar. Esa riqueza a la que había que acompañar necesitaba esfuerzos, muchos esfuerzos que no se fueron dando. Todos esos esfuerzos que no se fueron dando y que no se les pidió de manera razonable a todos los sectores que componían el campo productivo, de distribución, de intercambio y de consumo, fue
obviamente revirtió injustamente para los sectores más débiles de la cadena capitalista. Buena parte de lo que vamos a ver como demagogia política con lo económico tiene que ver con estas mentiras que tienen que ver con desconocer las reglas básicas del funcionamiento del capitalismo, en vivir en el capitalismo y descreer del capitalismo. Vivir del capitalismo y tratar de engañar al capitalismo, por ejemplo, con el tema de la inflación, otro problema general, que en realidad es un problema genérico y estatal, pero también de relación entre el Estado y la sociedad. Cuando digo sociedad, son los productores y los consumidores de la actividad privada que está regulada por el Estado. Bien, eh, vamos a los problemas políticos en general. Digamos, yo diría, en principio, cuando yo les hablé de la Argentina facciosa, es decir, todos los argentinos divididos en pequeños estados provinciales, y a veces esos estados provinciales con dos bandos que dirimían todo enfrentamiento, todo pequeño definición a los sablazos y a los saqueos. Entonces, eh, esa, ese periodo 1820-1880 de faccionalismo tenía como propósito la erección de un Estado nacional, es decir, la centralización del poder, y que esa centralización del poder, digamos, se consumara bajo los lineamientos que contemplaran los intereses de cada una de las regiones. Es entendible, digamos, ¿no? Es decir, en todo el planeta el siglo XIX dirimió sus necesidades de resoluciones con altos grados de violencia y en campos de batalla. En la Argentina, ese faccionalismo no se detuvo en 1880 con la centralización del Estado. Ese faccionalismo siguió estando latente en cada una de los cuerpos políticos que animaron la vida y la convivencia y nutrieron al Estado de burocracias y de conductores y nutrieron a los distintos cuerpos institucionales que regulaban las adhesiones de los ciudadanos, de la opinión pública, para cotejar y llamar a la adhesión a todos hacia las futuras contingencias de definición partidarias, facciosas o del Estado, es decir, las elecciones, los congresos, las revoluciones. Bien, la Argentina no va a dejar nunca de ser facciosa. ¿Cómo digo faccioso? A ver, ¿cómo lo defino? Faccioso es el sistema político en el cual, por encima de la construcción y el acuerdo de la continuidad del Estado y y un sistema de partidos, existe el convencimiento en cada uno de los grupos que hay que anular o aniquilar al contendiente. Y se va a hacer todo lo posible para tener esta vía al alcance de la mano, con lo cual siempre los acuerdos, los tratados, la continuidad tiene su corte, porque se está trabajando justamente desde ese lugar. Entonces, ese espíritu faccioso viene de la mano de algunos problemas que son genéricos. Yo esto solamente se los muestro, no lo incluí este año, pero ya que está se los muestro porque sería, digamos, de cierta inquina no hacerlo y me salgo de la vaina. Este texto de Altamirano y Gorelick, en el cual trabajó también Terán, Oscar Terán, pero justo falleció cuando lo estaban por compilar junto con él, se llama La Argentina como problema. ¿Cuáles fueron los problemas de la Argentina? Entonces cada capítulo trata del siglo XIX y del siglo XX cuáles fueron los problemas centrales. Bueno, estuve tentado de poner algunos capítulos, pero después vemos, si no se suma mucha bibliografía. El faccionalismo está animado por el personalismo. El personalismo tiene también vasos comunicantes con fuerzas endógenas, como los particularismos, esos regionalismos, tradicionalismos, que dan la medida del caudillaje. Es decir, el caudillismo es una forma aguda, polar, radical del personalismo.
Es decir, tengo un Mesías, tenemos un Salvador en esta región. Él nos va a llevar a la victoria y la victoria serán estos intereses, no sé. Será Facundo Quiroga o será el que sea en el siglo XIX. Les pongo ejemplo del siglo XIX, si no nos vamos a matar desde ahora. Pero ese personalismo anima cada una de las palabras con las que continuamos hablando. Hay dualdismo y hay kirchnerismo, pero ahora hay cristinismo, y estamos viendo si no va a haber albertismo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la ausencia de institucionalidad, estamos hablando de la ausencia de organicidad política. Entonces, ese faccionalismo extremo del caudillismo del siglo XIX nunca cejó, se estilizó, se hizo culto del periodo 1880 en adelante, 1930, después se nacionalizó, pero en definitiva siempre adherimos fundamentalmente a personas, no a un sistema de ideas, no a un sistema de ideas. Y por lo tanto no debatimos ideas, no debatimos problemas que tienen un sistema de ideas como una teoría de solución, debatimos personas. Entonces la falacia ad hominem está presente en quién tiene poderes más sobrenaturales o quién es más potente, porque desde esa potencia de sacralidad que da el carisma, lo que hacen es abrazar más emocionalmente a una cantidad de individuos que desde ese poder sinérgico del número tienen la razón. No, no tienen la razón. Lo vemos presente todo el tiempo. No tienen la razón. Los sistemas políticos se animan de institucionalidad. Hay órganos, son los partidos políticos, los congresos, hay democracia interna o no la hay. Un problema en la Argentina, no estoy hablando de que haya muertes o asesinatos, hay en todos lados, digamos, la violencia política es otro tema. Violencia política es otro tema, puede irrumpir. Un sistema de partidos puede ser más violento y tener alas radicales que que se van del acuerdo. Eso es así en todos lados. Lo que digo es que en nuestro caso, en nuestra historia argentina, ese caudillismo del siglo XIX se formateó como personalismo, como carisma, como jefatura indiscutible. Y desde ahí los partidos políticos dejaron de tener una institucionalidad y el debate de ideas nunca estuvo por delante del sistema de partidos. Los grandes temas de la Argentina siempre vuelven, pero siempre vuelven en el marco de una reyerta de pares de primus inter pares. Sí, por ejemplo, está uno que es presidente, pero no tiene mucho más poder que el gobernador de Córdoba, que el de Santa Fe, porque bueno, ahí hay una cantidad de votantes y una cantidad de senadores y diputados. Siempre es un poroteo, como dicen los periodistas políticos. Entonces, los problemas que tiene la Argentina siempre son los del federalismo, es decir, la